Tenemos con nosotros a Javier Sierra. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Javier es un joven investigador que está siempre detrás de estos fenómenos extraños, esas luces en el cielo. Y bueno, es una de las personas que más información tiene así de última hora, ¿verdad, Javier? Bueno, tal vez. Porque te lo pasas viajando de acá para allá, visitando, entrevistando, conociendo a toda la gente que sabe esos temas. Sí, hace escasísimos días llegué de Sevilla y, bueno, en busca de muchísima información que afortunadamente traje conmigo. Y hay una historia que ha ocurrido en Sevilla que es la primera que nos vas a contar esta noche, ¿no? Nuestro programa va del fenómeno de los contactados, esas curiosas cosas que suceden. Y hay que decirte que estando con el grupo, yo no sé si escuchaste nuestro programa, con un grupo del Puerto de la Cruz, ellos habían conseguido teleplastis a través de la televisión y decían que no les parecería nada extraño que a través de cualquier otro tipo de aparato técnico, ordenador, etcétera, se pudieran conseguir también mensajes. Y eso parece ser es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Aproximadamente la historia se comienza a mediados del año pasado, en la que dos personas muy jóvenes, estuvieron en Sevilla, se colocaron en una de las habitaciones de una de las casas de uno de los dos chicos un ordenador y una impresora recién comprados, y uno de los chicos, el más aficionado a la astronomía, diseñó un catálogo de estrellas más cercanas a la Tierra y con probabilidad de existencia de vida extraterrestre. Entonces diseñaron un programa como muy en plan de recreo, en plan de diversión, un programa de ordenador que emitieron a través de unas antenas que habían puesto en la terraza de la finca de uno de estos chicos. Entonces el programa... ¿Se emitieron hacia el espacio? Sí, se emitieron hacia el espacio, o hacia una de las estrellas de este catálogo que habían elaborado previamente. Entonces el mensaje en sí consistía en una escala de nuestros planetas del sistema solar, con la Tierra un poco sobresalida, indicando que sí había vida humana en él. Este mensaje se emitió y al cabo de unos días al cabo de 23 días exactamente, recibieron inesperadamente algo en la impresora. Quiero preguntarte, ¿cómo lo emitieron? ¿Qué sistema tenían? Sí, lo emitieron a través de una cadena musical que conectaron directamente a las antenas estas, grabando el código binario del ordenador, el sonido típico del ordenador. Entonces esto lo emitieron indistintamente durante 24 horas a través de estas antenas. Y como decía, al cabo de 23 días recibieron la respuesta. Ellos no le dieron ninguna importancia a la longevidad del tiempo a estos 23 días y lo que recibieron fue como bastante impresionante. El ordenador estaba desconectado. Lo único que sucedía fue que la impresora sí que estaba conectada a la red eléctrica y podía recibir cualquier impulso o cualquier señal que podía canalizarse a través de esas antenas. Y recibieron una serie de extraños símbolos que desde luego la impresora en condiciones normales no podía imprimirlos en una tira de papel. No le dieron ninguna importancia, ningún significado, hasta que volvieron a repetir la experiencia, volvieron a mandar estos mensajes y comprobaron que matemáticamente cada 23 días ellos recibían respuesta a esto que emitían. El cenit de la cuestión se produjo cuando un día 15, o sea, a mediados de un mes, recibieron en la impresora un mensaje escrito con cifras, con números y con alguna letra, y al día siguiente la impresora volvió a ponerse en funcionamiento, pero esta vez no logró imprimir. Había algo que le impedía imprimir y, sin embargo, a través de la cadena musical, que también estaba conectada por la impresora, escucharon una serie de sonidos musicales, unas notas musicales, en concreto 4 o 5, que escucharon la madre y el hermano del muchacho que tenía el ordenador. Él no lo escuchó, él en ese momento estaba en la terraza controlando las antenas, porque esperaban ya el mensaje por los cálculos que habían hecho. Y la verdad que fue que, su familia se asustó muchísimo y aquello fue como muy impresionante. Los códigos o los mensajes que se han recibido, que son concretamente 2, no han podido ser descifrados de ninguna de las maneras, pero sin embargo el caso en sí nos remite a uno que sucedió en el año 1984 y que seguramente tú recordarás que sucedió en la zona del País Vasco. Allí lo que sucedió fue que durante un apagón de luz, que después se atribuyó al paso de ovnis, una impresora de un ordenador Spectrum, el ordenador este de Sevilla es un MSX, pues en aquella impresora de aquel ordenador Spectrum se grabaron, sin haber electricidad, una serie de dígitos, concretamente 8, que se grabaron en una tira de papel. Aquello no se le encontró ninguna explicación en aquel momento, como tampoco se está encontrando en este momento en que se está realizando la investigación a este fenómeno de Sevilla. He puesto en manos de algunos técnicos en ordenadores todo el material que dispongo y desde luego lo que consideran es que es completamente anómalo que un ordenador en esas condiciones, concretamente una impresora sin tener orden directa del ordenador, pueda imprimir algo. El mundo de la
técnica que de repente nos sirve también para comunicarnos, ¿verdad, Javier? Sí, pero en este caso en concreto incluso hay más. Aparentemente esta serie de mensajes impresos no tendrían ninguna relación con el fenómeno OVNI. Más bien sería una respuesta electrónica o eléctrica a estos mensajes que fueron enviados al espacio. Sin embargo, estos dos muchachos que subían todas las noches a controlar las antenas y incluso alguna persona más pudieron ver extrañas luces sobre la vecindad durante los días entre el envío del mensaje y la recepción de una contestación, si lo podemos llamar así. Entonces, bueno, algunos de estos casos son como bastante impresionantes. En concreto, uno de ellos, según me contaban ellos mismos, fue un objeto que ellos vieron de forma esférica, una forma claramente esférica, más grande, por supuesto, que cualquier estrella, y que emitía una serie de destellos luminosos que le impresionaron bastante a estos muchachos. Y el fenómeno se repitió durante el verano pasado de una manera continua. En este momento, estos muchachos me comentaban que el ordenador, que no iban a seguir emitiendo esto hasta que no reparasen una de las antenas que estaban ampliando. Las antenas están construidas aparentemente con materiales caseros, introduciendo transistores, etcétera. La verdad es que tienen como mucha maña en la electrónica. Y algunas de las personas, algunos trabajadores de Telefónica, electrónicos, etcétera, que viven en su edificio, han ido a visitar las instalaciones y las han considerado como aptas para emitir, ¿no? El caso es que estas luces se han seguido viendo ininterrumpidamente durante las últimas fechas y ellos, sin haber incluso emitido estos mensajes, siguen viendo estas luces que desde luego no pueden atribuir ninguna explicación. Cerca, naturalmente, está el aeropuerto de Sevilla, pero sin embargo no son luces del aeropuerto por circunstancias que, ellos son obvias. Ellos viven cerca, no viven muy lejos y están acostumbrados a ver el paso de los aviones. De cualquier forma, lanzamos desde aquí, desde estas antenas, la idea de que si hay alguien que se esté comunicando con este sistema, que yo creo que a poca gente se le había ocurrido, si le ocurre algo también, valga la redundancia, que nos lo cuente, como ese caso que nos acabas de contar. Pero hay más esta noche para dar información a nuestros oyentes, ¿verdad, Javier? Vamos de contactados y parece ser que hay una misión punta de flecha también. ¿Qué significa eso que hace tiempo que lo hemos escuchado y que no sabemos exactamente lo que es? Bueno, esto entraría dentro de el fenómeno contactista que se inicia en España como un boom, como un gran boom, a partir de la noche del 2 de febrero de 1988. Bueno, aquella noche, como tú sabrás, y seguramente a ti también te pasó, estuviste medianoche en vela recibiendo informaciones de un ovni por aquí, otro ovni por allá. Aquella noche fue una locura. Después salieron a los medios de comunicación las noticias que decían que aquello había sido un bólido que había entrado por la zona de Portugal y se había perdido antes de llegar a las Baleares, caído al mar. Curiosas explicaciones. Sí, el caso es que haciendo un estudio exhaustivo, como en su día realizamos Manuel Carballal y yo, de este fenómeno, llegamos a unas conclusiones como bastante interesantes. Y el hecho es que aquel bólido, que efectivamente pudo haber sido un bólido en la zona de Valencia, pues ya no podía haber sido un bólido un poquito más arriba, en La Rioja, cuando se vio a las 8 de la tarde, cuando aquel bólido se vio a las 7, cuando distintos personajes describieron que aquel objeto se paraba y se quedaba estático en el aire en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria, cuando en la zona de la desembocadura del río Ebro, en el delta del Ebro, varios testigos dijeron haber visto una escuadrilla de hasta 6 objetos que se perdían en dirección hacia el mar. Todos estos hechos nos llevaban a la conclusión de que aquello no había sido únicamente un bólido. ¿Qué había pasado aquella noche? Pues había sido uno de tantos macroavistamientos como, quizá no se había tenido en España desde los ovnis de Navidad de los años 80, que seguramente tú también recordarás, y muchos de nuestros oyentes también. El caso es que un poco más avanzada la noche empezaron a surgir otra serie de fenómenos y pasados unos meses, incluso algunas semanas, algunos contactados manifestaron que aquella había sido el inicio de una nueva era dentro del tema de los contactados en España. En concreto, en la zona de Sojo, en Navarra, la Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica, dirigida todavía hoy por Lice Moreno, manifestaron que a partir de ese momento se iniciaba lo que ellos denominaron la clave 33. El nombre puede estar sujeto a numerosas interpretaciones, desde los 33 años que vivió Jesucristo, que sus mensajes también giran en torno a la figura de este personaje, hasta que, por ejemplo, el 2 de febrero de 1988, si hacemos cábalas con ese número, nos daremos cuenta de que suma 3. Nos damos cuenta también de que el 2 de febrero de 1988 estaba a 33 días del comienzo del año y a 333 del final. Aquel año era bisiesto. Son cábalas que todo ello lo que contribuyeron fue a crear ese ambiente de expectación dentro de esta comunidad en Sojo. Pero independientemente y completamente aparte, en la zona del Mediterráneo se iniciaba otra gran ofensiva, por decir de alguna manera, otro gran movimiento contactista, que es esta misión punta de flecha. La misión punta de flecha no se inicia de una manera casual, sino que se inicia
con Vicente Enguídanos, que era un contactado visual, que a lo largo de... Contactado visual es aquella persona que, bueno, que ve ovnis simplemente, incluso que los convoca en determinadas alertas, pero no llega más, no recibe ni mensajes ni ningún tipo de evidencias, por decirlo de alguna manera, de este fenómeno. El caso es que Vicente Enguídanos, bueno, a la sazón, en 1988, aquel 2 de febrero, ya había reunido a lo largo de los años precedentes numerosas fotografías de ovnis que él había logrado realizar y había reunido, bueno, pues un arsenal de datos de sus propias experiencias, pero no pasaba de ahí. A los pocos días, concretamente el 17 de febrero, él acude a Burriana para hacer un reportaje de un señor en Burriana que se llamaba Julián Arribas, que también decía haber tenido las mismas experiencias que Vicente. En aquel momento, cuando se unen los dos, empiezan a recibir ellos telepáticamente una serie de mensajes. A lo largo de los siguientes meses ellos van depurando estos mensajes, puesto que al principio para ellos mismos resultan muy confusos, hasta el momento en que, en este mismo instante, ellos dicen que están en conexión directa con estos extraterrestres y reciben mensajes continuamente. Los mensajes lo que nos hablan es, bueno, de un nuevo retorno de Jesucristo, no físicamente, sino espiritualmente, dicen ellos. También nos hablan de que a partir de este año, de 1989, y esto coincide perfectamente con los de la clave 33, bueno, pues que sería un año de preparación para entrar en la era de Acuario, en la tan traída y llevada era de Acuario, que para algunos nosotros ya estaríamos dentro de ella y para otros no llegará hasta el año 2000. El caso es que todos ellos están avecinando una serie de cambios, no catastróficos, sino paulatinos. Y, por ejemplo, me comentaba Alicia Moreno cuando estuve en Desojo, que yo estuve en Desojo el 2 de febrero del 89, exactamente un año después de aquellos hechos, que precisamente a partir de ese día, del 2 de febrero de este año, comenzaba un cambio en los biorritmos humanos y que a partir de ahora nosotros seríamos más influenciables por estas entidades no inteligentes. Decía ahora micrófono cerrado, que curioso como este increíble puzzle se va poniendo todo en su sitio, como todas las piezas coinciden. Sabes que desde el programa estamos lanzando algo, decimos que algo increíble está a punto de ocurrir el día 24 de junio. No damos más información porque queremos tenerlas todas con nosotros, pero estamos seguros de que algo va a ocurrir. Yo no sé si tú piensas o sientes o intuyes que lo mismo. Bueno, podría decirte que sé que va a ocurrir algo en junio. Hay muchas cosas que, bueno, que se producen por casualidad. Yo, desde luego, hace ya bastante tiempo que no creo en la casualidad. Sin embargo, bueno, son cosas que poco a poco le van a uno poniendo los pelos de punta, diciendo cómo coinciden todas estas piezas, como tú decías antes. El caso es que en junio, y luego en agosto, bueno, en junio concretamente, en Galicia, se va a celebrar una reunión, una convención, por decirlo de alguna manera, una experiencia de una serie de numerosos contactados. Allí se van a reunir. La verdad es que no se pueden dar más datos porque tampoco se tienen, y la cosa es que puede ser aquello muy grande, porque es la primera vez que se reúne una serie de personajes que indistintamente en distintos puntos de España han tenido experiencias, que indistintamente en distintos puntos de España han recibido mensajes, han podido hacer ver a otras personas ovnis, han fotografiado ovnis y han tenido, bueno, la suerte, la desgracia, o vamos a dejarlo en interrogante, de haber estado muchas veces cerca de ellos. El caso es que no va a ser la única experiencia que hay en este año de 1989, porque en agosto, en la zona del Levante español, también se va a producir otra macroconvención de contactados. Tampoco no se tienen los datos precisos ni de fechas, ni de lugares, etcétera, pero allí se van a reunir una serie de personajes también de toda España y que, bueno, van a aportar y van a tener una serie de experiencias. Concretamente la zona del Levante, que es la zona que más o menos controlo con mis investigaciones directamente, bueno, pues lo que consiguen es que allí se reúnan una serie de personajes que ya previamente, en meses anteriores y en otras reuniones que han tenido, ya han tenido experiencias. Entonces lo que van a hacer va a ser potenciar estas experiencias previas que han tenido. Todo ello dentro de un marco, por supuesto, casi de absoluta intimidad, y donde lo importante para ellos es el contacto y la relación directa con estos extraterrestres, por supuesto para ellos extraterrestres. Ya. Hay quien dice que este año va a ser el año del contacto, y que por fin ha ocurrido ya. De hecho, dicen en el desierto de Chilca, en Perú, cuando es algo que nos había prometido ofrecernos Iñaki Gabilondo, y que al final yo no sé por qué extraña razón no se pudo emitir en televisión en ese programa que realizó sobre el tema de los ovnis, pero que, bueno, dicen que un equipo. Cuéntanos la historia, aunque ya la hemos avanzado en nuestro programa, si la recuerdas. Sí, bueno, el caso es que se hace también una gran reunión en el desierto de Chilca, y allí, bueno, acuden por invitación expresa en periodistas de todo el mundo, y concretamente la televisión italiana, la RAI, logra filmar una serie de objetos extraños en el cielo. Se logran tomar fotografías que efectivamente son publicadas en la prensa peruana,
que, bueno, nosotros poseemos en nuestros archivos en recortes de la prensa peruana, pero que sin embargo la noticia ha pasado como muy inadvertida en Europa. Pero al respecto de 1989, el año del contacto, pues la verdad es que son muchas las cosas que están coincidiendo en este mismo año. Desde el principio, ya desde los albores, desde el 2 de febrero del 89, que un año después de aquella experiencia, para muchos contactados era su primer día de trabajo, por decirlo de alguna manera, pues desde ese mismo momento, 1989, se constituye ya en el año del contacto. Ellos mismos, estos mismos contactados, nos dicen que el 88 fue un año de preparación, fue un año preparatorio para ver cómo respondíamos los humanos. Y 1989 sería el año, bueno, pues como comentaba al principio, de la gran ofensiva. El caso es que resulta curioso que todo este tipo de fenómenos se estén centralizando casi de una manera exclusiva en nuestro país, en España, porque si bien nosotros teníamos constancia de una expansión del fenómeno contacto en toda Sudamérica, teníamos constancia de una expansión del fenómeno contacto incluso en algunas zonas de África, pues ahora mismo lo que nos encontramos es que estas zonas aparentemente no nos aportan noticias nuevas y donde están surgiendo nuevos grupos de contacto día a día prácticamente es en nuestro país, en España. Desde la zona de Galicia, que es tradicional ya en el tema de los contactados, donde inicialmente se instituyó la fratelanza cósmica de Eugenio Siragusa, donde en la zona del País Vasco, en Bilbao, precisamente esto de por qué España tiene esta, por decirlo de alguna manera, esta preeminencia para tener contactos. Y él me contestaba que, bueno, que España era una especie de núcleo donde confluían todas las razas, todas las sangres, donde cada uno de nosotros lleva una gotita de sangre de cada uno de los seres de este planeta, cosa que desde luego no deja de ser cierto. Y que los extraterrestres nos habrían elegido así un poco subliminalmente porque éramos una especie de prototipo. Llevamos un poco de sangre de todos. De los contactados, pero en este programa hemos tenido siempre mucho cuidado con toda esta gente. Sobre todo, hoy he hablado yo con una persona de cierta revista al respecto, y bueno, evidentemente la gente se puede conectar o contactar, pero a veces son con entidades que, bueno, pueden estar en ese mismo mundo nuestro, astralmente, bajos astrales, elementales, y no necesariamente con extraterrestres. Es un tema que hay que tener mucho cuidado, cómo poder diferenciar, y cómo, aunque lo curioso, como decíamos antes, es que todas las piezas del puzzle se van juntando aparentemente como de casualidad, pero hay mucho loco suelto también, hay mucha gente y no deberíamos hacer caso, por lo menos, o estar un poco atentos ante todo este tema. Bueno, el fenómeno contacto es el fenómeno maldito dentro de la ufología en general. Nosotros podemos considerar desde un principio como razonablemente serios las personas que dicen haber visto un ovni, incluso razonablemente serios los hechos ya más anómalos de los aterrizajes o de las abducciones. Sin embargo, cuando se llega al contacto, que ya no es un ya no es una experiencia casual que puede ocurrir en determinado momento, que puede afectar más o menos la vida de un individuo. Cuando hablamos de un contacto, de una experiencia prolongada, que se prolonga a lo largo de meses, años, lustros, incluso decenios en determinadas personas, la cosa ya cambia. El fenómeno contacto muchas veces se hace parte de la misma persona que lo vive, sea bueno o malo, sea nocivo o pernicioso, vicioso o sea lo que sea. El caso es que muchas personas al contactar, bueno, pues primero lo que buscan es diversión. Se puede contactar o dicen que contactan a través del tablero Ouija, a través de una serie de cuestiones que luego lo que provocan, y esto sí que es un hecho curioso, provocan adicción al contacto. El contacto es una cosa que reclama más y más, es una cosa que va absorbiendo. ¿Hasta qué punto es bueno que una cosa que nosotros no conocemos prácticamente nada nos absorba? No lo sabemos. El caso es que el fenómeno, hoy por hoy en España, y esto, bueno, lo he dicho ya muchas veces, es contagioso. El fenómeno de los contactos es absolutamente contagioso. Porque si bien, por ejemplo, yo tengo un vecino, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo, en mi bloque, que está teniendo contactos, pues no tardaré ni 2 semanas en darme cuenta de que a lo mejor un vecino 3 pisos más arriba está teniendo también esos mismos contactos. O contactos con otra cosa, pero está teniendo contactos. Entonces lo que está ocurriendo es que en España se está disparando. Desde los años 70 más o menos, que se podrían contabilizar así a ojo de buen cubero, por decir de alguna manera, que más o menos salían en la prensa, decían alguna cosa, publicaban algún mensaje, hasta los 500 que más o menos calculamos que hay actualmente, que están dando la cara, son muchos. Y son muchos que se han multiplicado en el corto periodo de tiempo desde primeros de 1987. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo podemos responder, la verdad. Habrá que estar ahí atentos a eso. Hay que estar atentos. Lo que sí que es recomendable es siempre mantener la objetividad. Concretamente, bueno, yo puedo decir que huyo de ese contacto. No quiero tener ese contacto porque no quiero que nada me absorba. Pero sin embargo hay personas que tienen ese contacto que es beneficioso para ellos, les está aportando
cultura les está aportando una serie de cosas que, bueno, que son evidentes. Por ejemplo, en algunos contactados que conozco, concretamente incluso en estos de Castellón, pues la mayoría son personas sin estudios completamente. Y sin embargo ves, al leer sus primeros mensajes, los mensajes de primera generación, cómo su lenguaje es pobre, falto de adjetivos, vamos, de elementos léxicos adecuados, y sin embargo te das cuenta como los mensajes de la segunda, tercera o cuarta generación, los que están recibiendo ahora, pues son mensajes muy expresivos y que, bueno, en realidad cuentan todo lo que quieren contar, cuentan todo lo que sienten. Entonces ahí se ha producido una especie de evolución cultural a través de estos hipotéticos extraterrestres, que desde luego es buena. Ahora bien, es bueno lo que nos cuentan, porque lo que nos están contando casi todos, y en lo que coinciden casi todos, es precisamente en esta vuelta de Jesucristo, de este personaje que, bueno, fue crucificado hace 2000 años y dio origen a una serie de religiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para algunos psicólogos, para algunos personajes estaría la cosa completamente clara. Nos estamos acercando al año 2000, se está produciendo un fenómeno muy similar al que ocurrió en la Europa del año 1000, el fenómeno del milenarismo. Nos estamos acercando a una época en que todos los profetas, todos los videntes están anunciando grandes catástrofes. Todo se está acabando. Hemos vivido unos años, de principios de siglo hasta ahora mismo, en que eran los años de la revolución industrial, la revolución técnica, informática, la revolución espacial, y en la que nosotros hemos perdido completamente la fe en algo. Tenemos fe, sí, en nosotros mismos. Sin embargo, a partir de ahora, se está buscando en esas profecías que están anunciando el fin del año 2000, pues se está buscando apoyarse en alguien, que en este caso sería Jesucristo, para que nos ayude a esta redención. Ahora bien, la pregunta clave sería, por ejemplo, ¿con quién contactan los contactados chinos? ¿Con quién contactan los contactados en la Unión Soviética? ¿Lo hacen también con Jesucristo? ¿Lo hacen los hindúes con Jesucristo? No, lo harán con Krishna, lo harán con Buda, lo harán con alguien. ¿Con quién? Yo quería seguir insistiendo en el tema de los contactados y sobre todo en esa increíble intuición que estamos teniendo muchas personas que, bueno, nos tomamos el tema desde muchos puntos de vista, con más seriedad, somos más apasionados, menos apasionados, más cerebrales, en que 1989 va a ser un año importante y de que lo vamos a vivir en España, curiosamente. Pero yo quiero insistir en la cuestión de los contactados desde el punto de vista negativo, es decir, tú lo has nombrado un poco ahora, la gente se obsesiona, queda enganchada a ese extraño fenómeno y hay que tener cuidado con todo eso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos, yo en todas las investigaciones, en todos los viajes que he hecho, la mayoría de los contactados que yo he conocido pues han tenido experiencias satisfactorias con el tema. Como decía antes, se han enriquecido culturalmente y, bueno, han tenido una serie de experiencias que le han permitido tanto conectar o conocer a seres extraterrestres, por decirlo de alguna manera, entre comillas, con todo lo que ello implica, como a seres terrestres por sus contactos. Entonces ha sido una experiencia satisfactoria. Sin embargo, no han sido pocos tampoco los que me he encontrado que sus experiencias se han convertido en algo negativo. Desde la obsesión que tienen por el tema hasta llegar a perder su empleo por esta obsesión, por dedicarle todo el tiempo al tema, incluso hasta los mensajes que han recibido de cariz negativo, que han llegado a influir en la disolución de algunas familias, que han llegado a influir en divorcios, en peleas, en todo tipo de cuestiones íntimas del sujeto. Porque si hay algo que realmente se produce con el tema del contacto, es la mezcla que existe entre la personalidad del sujeto, lo que le ocurre a él y lo que está recibiendo aparentemente de fuera. Es más, casi todos los mensajes, por no decir todos, contienen, de cada individuo, contienen una gran carga subliminal de lo que este individuo piensa, de sus ideas políticas, religiosas, culturales, sociales, contienen esa carga. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se lo están inventando? No. Probablemente lo que quiere decir es que detrás de él hay un estímulo, hay algo ajeno, por supuesto, a su propia personalidad, que está estimulando ciertas partes de sus ideas, por decirlo de alguna manera, y que está dando a conocer estos mensajes. Los mensajes primero empiezan como voces en el cerebro, en la mayoría de las ocasiones, y después estas voces en el cerebro, que, bueno, las puedes escuchar en cualquier momento, en cualquier situación, casi obligan al sujeto a escribirlas. Así, por ejemplo, hay contactados que reciben mensajes todos los días, pueden recibir en 2, 3 sesiones de 1 hora, por ejemplo, de escritura con estos mensajes, y llegar un momento en que lo que tienen son miles y miles de folios escritos, que son miles y miles de folios que, hablando con esa persona, visitando su casa, viendo su biblioteca, viendo sus posibilidades de conexión, de recibir información o no, te das cuenta de que es imposible que esa persona las haya razonado, las haya pensado por su propio pie. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente hay algo, no podemos decir si extraterrestre o no, que les está induciendo. A principios de siglo se producía un fenómeno prácticamente idéntico al que nosotros estamos viviendo ahora, y es
que en aquella época estaba el boom del espiritismo. Todo el mundo conectaba con estos espíritus y todo el mundo recibía mensajes de estos espíritus. Hoy, en la era del espacio, en la era tecnológica, los espíritus han quedado relegados a un lado. Ahora, los que mandan esos mensajes son los extraterrestres. Influye en cierta manera ese perceptor o ese receptor de mensajes, influye también ese emisor de mensajes, están condicionados por el tiempo en que se reciben. Yo estoy convencido de que sí. También no cabe duda, por lo que nos cuentas, que hay una parte de obsesión en los individuos y, como decías también antes, el contacto tiende a absorber, es decir, es algo que te hace estar ahí constantemente escribiendo como una increíble obsesión. Sí, además es que quita parte de tu vida, sería la parte negativa, de alguna forma. Sí, el contacto absorbe completamente, te quita horas que le puedes dedicar a otras cosas, pero es más, y bueno, que es lo más curioso, la mayoría de estos sujetos no se sienten obligados a hacerlo, lo hacen por propio gusto, o al menos eso a ellos les parece. Sin embargo, hay un porcentaje mínimo, lo hemos comentado antes, pero que sin embargo que sí, se sienten obligados. Es como si dicen, bueno, yo es que estoy escuchando esta voz en la cabeza, esto es una frase que oyes continuamente, y me está diciendo, tienes que escribirlo a la fuerza. Seguramente un psiquiatra tendría una respuesta a eso de las voces en la cabeza. Sí, probablemente, pero sin embargo, cuando estas voces en la cabeza no van solas, cuando este individuo que recibe estos mensajes empieza a recibir también fechas para avistamientos, cuando se producen estos avistamientos, cuando este individuo empieza a captar con cámaras de Super 8, cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, estas luces que hacen extrañas evoluciones, cuando en negativos que él a lo mejor tira en la noche, al aire libre, se plasman luces y objetos que luego al revelar él, desde luego, no había visto en el momento justo y que sin embargo ve en esas fotografías, cuando esos trazos que hay en esas fotografías son correlativos y sirven para interpretar algunos de los mensajes que reciben, la cosa cambia totalmente. El fenómeno de los contactados. Por un lado damos un poco la voz de alarma, de que tengan cuidado, que no se fíen, que no se dejen absorber por todo esto, y bueno, que estén atentos porque se puede sacar algo positivo. ¿Qué formas de contactos hay? Hay mucha gente que está ya preguntando cómo pueden ellos iniciarse en esto de los contactos, que no es recomendable, que no lo recomendamos desde aquí, pero que bueno. Yo es un tema que no suelo tocar nunca, precisamente por eso, porque, vamos, estoy convencido de que quien tenga que contactar, contactará, y quien no tenga que contactar, no contactará. Sin embargo, bueno, métodos de contacto han existido desde siempre, y además que son, bueno, comentábamos antes lo del espiritismo de principios de siglo con los extraterrestres de este siglo. Pues bien, los métodos asombrosamente y en la mayoría de las ocasiones son los mismos. La ouija, la escritura automática y bueno, las simples voces en el cerebro directamente entre el medium, léase contactado, y el extraterrestre, léase espíritu. O sea que los métodos no han cambiado. Lo que sí que ha cambiado con el paso de estos años es el contenido de esos mensajes. Al principio, cuando se inició toda la temática contactista, estos seres extraterrestres, en la mayoría de las ocasiones, estaban empeñados en darnos mensajes claros, concisos y directamente relacionados con temas sociales, políticos, históricos. Ahora esos temas sociales, políticos, históricos, que en definitiva, de alguna manera, aunque no era cierto, podían ser comprobables, ahora estos mensajes ya no se reciben. Hemos entrado, como dicen los contactados, y esto sí que es cierto, al menos en el plano de los mensajes, en una nueva fase. Estos contactados que recibían mensajes de tipo más o menos serio, por decirlo de alguna manera, ahora han pasado a contactos, a mensajes de tipo mesiánico. Todos son iguales. En España el fenómeno precisamente se está universalizando en ese sentido. Si al principio aún nos podíamos encontrar personajes, por ejemplo, como Vicente Enguida, los que hemos hablado antes de él, que veía estas luces, no recibía mensajes, era una persona, bueno, pues que podías conversar directamente de un tema, todavía hoy, pero que no recibía estos mensajes ni no estaba mediatizado por estos mensajes. Hoy por hoy esto es prácticamente imposible. Todos los contactados reciben de alguna manera y en algún momento, en el momento adecuado según ellos, estos mensajes. El fenómeno es bien curioso, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo. Es un fenómeno que no se ha producido en ninguna otra zona geográfica de España, al menos que haya llegado a nuestras investigaciones. Y el hecho es que allí, por ejemplo, en la zona de Alicante, en la zona de Castellón, en la zona de Benicarló, al lado de la desembocadura del Ebro, muy cerca del delta del Ebro, y en la zona de Barcelona, se iniciaron indistintamente y separadamente los contactos de 4 individuos distintos. En Alicante, un señor también empezó a ver luces que hacían extrañas maniobras, empezó a ver cómo estas luces bajaban, subían, hacían, bueno, todo tipo de acrobacias, y él pudo captarlas y fotografiarlas durante varios años. En Castellón se produce el mismo fenómeno. Un individuo ve estos ovnis y los fotografía, los filma. En Benicarló, este fenómeno vuelve a repetirse.
y en Barcelona este fenómeno vuelve a repetirse. Son hechos aislados. Después, con el paso de los años, esto estamos hablando aproximadamente del año 81, 82, principios de esta década, estos contactados empiezan a conocerse y se dan cuenta como todo forma parte de un inmenso puzzle, de un inmenso rompecabezas, como el señor que estaba tomando fotografías en Alicante está tomando unas fotografías prácticamente idénticas a las que ha tomado el señor de Barcelona. Y estos dos coinciden precisamente con las fotografías que están tomando en Castellón y están tomando en Benicarló. ¿Cómo se explica esto? Son fenómenos que se producen indistintamente. No se había publicado en aquella época ninguna sección ni ninguna noticia en la prensa de contactos de este tipo, porque sencillamente no se habían producido hasta ese momento. ¿Cómo se explica? No tiene explicación, aparentemente. Sin embargo, algunos de estos personajes han tratado de buscarle una explicación a todo riesgo. Y han encontrado una serie de cosas que son realmente increíbles. Concretamente, del personaje que ya hemos hablado, Vicente Enguídanos, estuvo trazando una serie de líneas perpendiculares y rectas a lo largo de toda la península ibérica, tratando de buscar cuadraturas, triángulos, etcétera, que pudiesen explicar esto. Y llega a la conclusión de que efectivamente existe un gran triángulo en la zona del Mediterráneo, en la zona del Levante, que hace coincidir estos 4 puntos y que los hace coincidir con lugares de influencia religiosa impresionante. Son líneas rectas. Esto es un hecho, esto sí que es un hecho objetivo dentro del fenómeno contacto. Son líneas rectas que van a parar a Santiago de Compostela, van a parar a Lourdes, van a parar a la Catedral de Chartres en Francia, van a parar a una serie de focos que en algún momento de la historia han tenido que ver y han sido escenario de hechos milagrosos, de hechos aparentemente incluso hoy relacionables con el tema OVNI. No se puede separar que el hecho, por ejemplo, de que en la provincia de Castellón fue la zona donde más influencia templaria hubo en este país, fue donde se asentaron numerosos monasterios, numerosos enclaves, y donde allí estos personajes vivieron una serie de experiencias místicas que, curiosamente, son muy similares a las que han vivido otra serie de personajes. Algunos personajes de la historia, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, pues contaba en sus memorias que él vio una cosa blanca de la cual salían rayos. Esto lo vio él dentro de su habitación, y esto lo han visto muchos contactados previamente a su cita de contactos. El mismo San Ignacio de Loyola, en sus memorias, nos decía que él, en esa misma habitación, en esa misma celda, veía unas cosas como rayos blancos que venían de arriba, o una cosa redonda y grande, como si fuese de oro, que se le aproximaba. Son hechos que continuamente están sucediendo en la historia, que objetivamente son el mismo fenómeno, y que, sin embargo, cuando pasan los años, nosotros les vamos dando distintos nombres. En aquella época de San Ignacio de Loyola, aquello era un milagro. Aquello era Jesucristo, la Virgen o alguien del cielo que se le aproximaba al santo para comunicarle cosas. Y él escuchaba voces en su cerebro y él escribía lo que le dictaban estas voces. Y ese fenómeno que se produjo en la época de San Ignacio de Loyola se produce en el siglo XX por parte de personajes que desde luego no están ni en monasterios ni en celdas, con lo que nosotros llegamos a la conclusión de que el fenómeno se está popularizando. Cualquier persona está recibiendo ya estos mensajes. De ser personajes selectos los que recibían estos mensajes, está pasando a ser personajes, cualquier persona de la calle, cualquier persona está recibiendo ya estos mensajes. ¿El caso del contactado más importante o más claro que tú hayas estudiado, cuál ha sido? El caso del contactado, yo he seguido la trayectoria completa de algunos de los contactados, y en concreto, todos los que me he encontrado, impresionantes, por ejemplo, son el de Luis José Grifol en Montserrat, con los contactos que tiene él dice que tiene los días 11 de cada mes, donde se ven ovnis. Y, por ejemplo, también el caso levantino de Vicente Enguídanos, que son casos que he seguido desde un principio y que he visto el cambio. Eso es lo que me interesaba fundamentalmente. El caso de Luis José Grifol, yo tengo que considerarlo dentro de un margen amplio de verosimilitud, precisamente por una experiencia que tuve con él y que, en cierta manera marcó mi vida como investigador. La experiencia la voy a contar muy brevemente, puesto que tiene muchos matices. Fue el 23 de julio de 1987, la noche del 23 al 24 de julio. Aquella semana precedente yo había estado con Manuel Carballal, un investigador de La Coruña, tomando contacto con una serie de personas en Barcelona, Antonio Rivera, el ICPA, haciendo un viaje más que nada de toma de contacto con esta serie de personajes. Y para último lugar relegamos hablar con Luis José Grifol, que decía que tenía estos contactos los 11 de cada mes. Evidentemente cualquier persona en su sano juicio no puede admitir que los días 11 de cada mes se vayan a ver ovnis en un sitio concreto, pero nosotros fuimos a conocerle. Luis José Grifol en determinado momento en Barcelona nos dice, vosotros conocéis Montserrat. Nosotros no habíamos estado nunca en Montserrat y Luis José se brindó amablemente a llevarnos allá a la montaña.
allí en la montaña, a las 12 de la noche, a las 12:09, mientras estaba grabándole una entrevista en el lugar donde él decía que tenía estos contactos, nos apareció encima de nuestras cabezas una luz grandísima del tamaño de un plato sopero, de color verde, con el centro blanco y unas bolas anaranjadas por detrás. Apareció de repente encima de nuestras cabezas, recorrió una distancia mínima en 3 o 4 segundos y volvió a desaparecer. Todo en el más absoluto de los silencios. El caso es que nosotros posteriormente, nosotros llevamos las cámaras fotográficas, tomamos alguna fotografía, habíamos tomado fotografías durante toda esa semana, que estaban en el carrete de la máquina, y mi carrete, que era una máquina Pocket, bueno, pues el carrete se veló completamente. Esto es como bastante extraño que se vele el carrete de una cámara Pocket, porque bueno, esos carretes son blindados y la verdad es que tiene que estar muy mal el carrete para que se vele. No se me había velado nunca, las fotos salen peor o mejor, pero salen. Llamé a Manuel Carballal diciendo que me mandase sus fotografías porque las mías no habían salido, y él me dijo que su carrete se había quemado también. Llamé a Luis José Grifol y también se habían quemado sus fotografías. Los 3 carretes se quemaron. Ya no se puede hablar de casualidad cuando se queman 3 carretes. Tampoco se puede hablar de casualidad, por ejemplo, que la grabadora de Manuel Carballal no funcionó. Él intentó grabar, no funcionó. Funcionó la mía y bueno, quedaron los gritos nuestros allí grabados. Y bueno, como así un poco en tono sarcástico, Luis José dice: ¿queréis que les pidamos que bajen un poco más bajo? Bueno, Manuel y yo estábamos ya a punto de nieve. Le dijimos que nos bajase rápidamente porque si no, no bajábamos corriendo. Y ahí se acabó la experiencia. Sin embargo, aquello marcó, en cierta manera, la trayectoria de investigación de Luis José Grifol, puesto que si bien no se podía demostrar que él tenía estos contactos los 11 de cada mes, sí que habíamos presenciado un fenómeno insólito. Al mes siguiente le invité a la segunda alerta OVNI en Vinarós. Ante 2.000 personas, Luis José nos deleitó con algo que, bueno, es increíble. Él, ante esas 2.000 personas, empezó a decir que, bueno, que le gustaría ver estos ovnis y que les gustaría ver en puntos estelares concretos. Así él señalaba un par de estrellas en el cielo y decía: entre la estrella tal y tal, por favor que aparezca. Y aparecía, vamos a llamarlo entre comillas, aparentemente, meteorito. Aparecía un meteorito que cruzaba aquella zona. Volví a insistir en otra zona completamente distinta y opuesta en el cielo. Y aparecía. Así ante 2.000 personas. Hasta que la última aparición, pues él dijo: bueno, quiero que pasen 2 ovnis, 2 meteoritos, por decirlo de alguna manera, en paralelo. Bueno, la probabilidad de que entren 2 meteoritos en paralelo en la atmósfera es imposible prácticamente, y tangentes a la Vía Láctea. No acabo de decirlo cuando 2 meteoritos en paralelo cruzaron la Vía Láctea. El tiempo termina, Javier. Yo ya no sé por dónde seguir. Quizás recomendar eso, que tengan cuidado con los contactos, que si los tienen, que puede ser una buena forma de aprender. Evidentemente que se pongan en contacto y valga la redundancia con nosotros, porque estamos esperando algo importante, como ya llevamos anunciando en el programa, que sabemos que el 89 es un año de contacto, quizás sea el año del contacto auténtico, que podamos ver todas las personas algo serio e importante. Y bueno, si alguien por ahí en toda España, o de esos grupos de contactados, que nos escriban al programa para saber qué informaciones y ver si podemos echar una mano a recomponer todo ese puzzle. Vamos a dar nuestra dirección: Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, Radio 5, calle Huerta 73, Madrid 28014. Y a punto de terminar, como te decía, ese es el caso que más te ha impresionado, el caso de Grifols en Barcelona. Sí, bueno, por supuesto hay otros que he conocido a lo largo de toda mi trayectoria, bueno, viajando por toda España, y bueno, tienes desde los que escriben con esta escritura automática hasta los que pintan a estos extraterrestres de una forma automática, hasta los que, bueno, llegan incluso a grabar música, a hacer canciones inspirados por estos extraterrestres. Todo es una amplia gama que podríamos llamar incluso artística dentro del fenómeno, y lo que contribuye es precisamente a acercarnos el tema de una manera como realmente tendría que hacerse, es decir, a través de los medios audiovisuales. Y a través de los medios audiovisuales estos supuestos extraterrestres o estos extraterrestres se están intentando comunicar con el hombre. Ahora bien, ¿debemos ser receptivos? ¿No debemos ser? ¿Cuáles son sus intenciones? La pregunta clave, de cualquier manera, en todo este tema es ¿por qué? No quiénes son ni de dónde vienen, sino ¿por qué? Quizá la respuesta de este año 89 dentro de poco. Quizá. Algo va a ocurrir, ¿verdad, Javier? Quizás sí. La verdad es que todo el mundo apunta hacia el año 1989, cuando, por ejemplo, vas a hablar con unos señores en un pueblecito perdido de Extremadura y te cuentan que el año 89 va a ser el año clave del contacto. Cuando te vas a una zona, por ejemplo, a Alicante o a Murcia, y hablas con otra serie de personas, y estos te dicen que 1989 va a ser el año del contacto, cuando estos 2 personajes no se conocen entre sí. Cuando subes a Cataluña, a los Pirineos, y estos personajes te vuelven a decir lo mismo, la verdad es que se te pone la carne de gallina. Coinciden todos sin tener ninguna conexión entre ellos. ¿Qué pasa? Vamos a estar ahí, sea lo que sea, y se lo contaremos.
El fenómeno aparentemente es objetivo. Ahora bien, hace falta discernir entre la subjetividad del individuo y la objetividad de los hechos. Esto es un dato muy importante. Sin embargo, bueno, ahí está la tarea del investigador, ahí está la tarea del observador, que principalmente tenemos que ser observadores y no actores del fenómeno, nosotros los investigadores, y ver lo que sucede. 1989 está ahí, promete, todavía queda más de medio año por delante, y es precisamente a partir de la segunda mitad de este año cuando todos los contactados están poniendo sus miras, desde junio en adelante. Gracias, Javier, por informarte y por observar toda esa serie de cosas y contárnoslas aquí en el programa. Gracias. A vosotros.